Buenos días, hoy vamos a leer Malaquías 3:13 al 18, si pueden abrir sus Biblias conmigo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho, por demás es servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí. El Señor escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actué. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gracias a Dios por su palabra, porque lo que hemos leído es sin duda palabra de Dios. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jonathan, para los que no me conocéis, o como decimos, para los que después tal vez verán este video en YouTube. Mi nombre es Jonathan, soy parte del equipo de liderazgo de aquí, de Iglesia Bíblica Urbana, en la ciudad de Madrid. Y estamos muy contentos hoy en especial. Bueno, es que cada domingo es especial, cada día es especial. Pero estamos muy contentos un domingo más de estar acá, tener este espacio para poder compartir la palabra de Dios. Y hoy continuaremos con nuestra serie que ya llevamos algunas semanas en ella, en el libro de Malaquías. Este libro del Antiguo Testamento, que es el último del Antiguo Testamento, y que, bueno, me prometí que no iba a decir esto, pero es importante, creo, porque lo dije justo la última vez que me tocó predicar, pero es interesante que el libro de Malaquías también funciona de alguna manera como un puente, un enlace profético y dentro de la narrativa bíblica, una transición hacia el Nuevo Testamento. Y estamos casi ya por terminar esta serie, todavía nos queda una predicación más. Pero hemos visto a lo largo de todas estas predicaciones, y si tú lo has leído, el libro es un libro muy, muy denso, diríamos, cargado de muchos argumentos, contraargumentos entre Dios y su pueblo, muchas querellas. Y es un libro que tiene mucha también enseñanza y aplicación para nosotros. Fue escrito aproximadamente a finales del siglo V antes de Cristo, después. Es previo al regreso al exilio de Babilonia. Entonces, habían pasado ya algunos años desde que el pueblo de Israel había vuelto de la cautividad y había vuelto a Jerusalén, ya se había reconstruido el templo y la actividad religiosa, los sacrificios se habían restaurado. Pero vemos una situación triste en la que estaban viviendo el pueblo de Israel. Porque desde entonces los sacerdotes se habían vuelto cada vez más y más corruptos. Y el pueblo en general estaba muy conforme, desde el liderazgo hasta todo el pueblo, muy conforme con su situación espiritual. Creían que no pasaba nada. Estaban satisfechos con ese estado. Ellos habían caído en una práctica religiosa apática, una práctica rutinaria que incluso rayaba en una actitud de fastidio hacia Dios, como de qué pereza, qué pesar es servir a Dios. Para los sacerdotes y para el pueblo en general se había vuelto una carga servir a Jehová. Es una situación muy fuerte, muy fuerte. Pero si te has perdido las prédicas anteriores, puedes, para tener todavía todo este contexto, puedes escucharlas ahí en YouTube o en Spotify. Pero hoy leeremos, bueno, ya la hemos leído, la última de las acusaciones que Dios trae a su pueblo y la respuesta que dio que el pueblo de Israel dio a Dios. Y este es como lo que cierra todo, es como diríamos la cereza del pastel, ¿no? Lo que cierra por completo y que pone en evidencia absoluta lo que había en el corazón del pueblo.
Ya a estas alturas, en estos momentos, ya podemos ver que servían a Dios con una actitud mercantilista, diríamos, o como consumidores, simplemente por obtener algo a cambio. Yo te doy, tú me debes dar a mí. Incluso haciendo deudor a Dios. Tenían una actitud, lo que podríamos llamar, insolente. Y ahora quiero explicar por qué, si te suena esa palabra un poquito rara, inusual. Pero vimos que en el pasaje que leímos no todo es negativo. También al final vimos que hay un grupo distinto. Un grupo de aquellos, dice, que temían a Dios. Los que honraban a Dios y dieron reverencia debida a su nombre. Y todo esto nos recuerda que, como hemos visto a lo largo de toda esta serie, que Dios no está interesado simplemente en nuestros actos religiosos. Que venir a la iglesia, y como hemos nombrado esta serie, no basta. Es bueno que estemos acá hoy, pero que eso no es lo que Dios quiere, sino quiere nuestro corazón sincero. Pero antes de continuar, precisamente vamos a pedirle a Dios que sea Él el que hable a nuestros corazones, que nos muestre esas áreas, a través de su palabra, esas áreas que aún necesitan ser alumbradas por su palabra. Así que, ¿os parece bien? ¿Oramos? Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de venir a tu palabra. Y creemos que es viva, eficaz, que es más cortante que una espada, que tiene doble filo, que corta cuando entra y corta cuando sale también. Y así es tu palabra. Puede transformarnos, puede traer a la luz y transformar lo que tú quieres cambiar y traer vida, Señor. Te pido que hoy seas tú hablando a nuestros corazones y no sea sabiduría o capacidad humana, Señor. Que en medio de todo esto seas tú el que hable a nuestras vidas. Y es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. ¿Alguna vez tú has hecho el ejercicio de recordar tus años de adolescencia y pensar en las muchas malas decisiones que tomaste, por no decir las tonterías que hicimos? Y lo siento mucho porque hoy justo coincide con que no hay clase de preadolescentes y muchos de nuestros chicos que están en esta edad están acá con nosotros. Y quiero decir esto con mucho amor, con mucho respeto, mucho cariño, pero también, adultos, hay un punto para nosotros, ¿vale? A Mariana y a mí nos gusta mucho, sobre todo a ella, pero disfruto ese tiempo de hacer este tipo de preguntas como si pudieras hablar con tu yo de 14 años, 13 años o lo que sea, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Y claro, este ejercicio, además de que es divertido y da de qué hablar, nos pone a reflexionar mucho en lo que hubiésemos hecho diferente en nuestra vida, si pudiésemos viajar al pasado y encontrarnos como en la película de ¿cómo le llaman aquí? ¿Volver al futuro? No sé. Back to the Future, ¿no? Y hablar con nuestro yo del pasado y decirnos unas cuantas cosas, unos cuantos consejos. Pero la realidad es que no podemos cambiar el pasado. No podemos viajar y cambiar el pasado. Pero, como diría Rafiki, ¿no? del Rey León, y es que suena muy a eso. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Y hoy tenemos ante nosotros dos actitudes distintas en el pasaje que hemos leído, que contrastan, son muy contrastantes, pero que a la vez nos lanzan a nosotros un desafío, una decisión para el presente. Y vemos ahí en los versos 13 al 15, que como os decía es el clímax o es ya el colmo, digamos, de la actitud del pueblo, de esta actitud insolente que tenía que ver más con una condición de su corazón. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y esa es la primera frase que llama mucho mi atención, violenta. ¿Se puede ser violento con Dios? Bueno, a lo largo de la Escritura, y en este libro no es la excepción, hemos encontrado que está lleno de antropomorfismos, esta forma de hablar, de atribuirle rasgos o características humanas a Dios. Porque ¿cómo sería un ser humano violento con Dios, no? Pero hablando de una manera retórica, el profeta Malaquías le dice a Dios, vuestras palabras han sido violentas. Y algunas otras traducciones
lo traduce insolencia. La NBI dice, vosotros proferís insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntáis, ¿qué insolencias hemos cometido contra ti? ¿Qué hemos dicho contra ti? Esta actitud de insolencia, de falta de respeto, de arrogancia, refleja un corazón frío e indiferente a la obra de Dios. Y hemos visto a lo largo de todo el libro este atrevimiento, el descaro, diríamos incluso, con el que el pueblo de Israel todo el tiempo tenía una respuesta contraria a los argumentos que Dios presentaba. Como insistiendo en su inocencia, como culpando a Dios de ser Él quien les había abandonado. Claro, ante sus ojos, ante su propia opinión de sí mismos y mirando a las circunstancias, para el pueblo de Israel, Dios era el que se había alejado. Dios era el que ya había tardado mucho en cumplir su promesa. El Mesías no venía. Habían estado esperando ya. Y para ellos tal vez el Dios de sus padres ya se había olvidado de ellos. Y eso los llevó a tener esta actitud de deshonra y de apatía en el servicio que ya habíamos dicho. Y simplemente por poner algunos de los contraargumentos y porque ya estamos casi cerrando esto, la próxima semana va a dar un giro la narrativa. Pero por poner un poco y recapitular, mirad, ¿cuáles han sido este ir y venir de Dios y su pueblo? Dios les dice en el capítulo 1, yo os he amado. Y ellos respondieron, ¿en qué nos amaste? ¿Pero qué nos estás diciendo, Dios? ¿En qué nos has amado? Luego dice, menospreciáis mi nombre. Y ellos responden, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Cómo hemos menospreciado tu nombre? Y le dice, ofrecéis en mi altar pan inmundo. Sus sacrificios son inmundos. Y ellos dicen, pero ¿esto cómo te deshonra? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Por qué te ofendes, Dios, con esto? Luego, habéis cansado a Jehová con vuestras palabras, dice Malaquías. Y ellos responden, ¿en qué lo hemos cansado? Ya estamos en el capítulo 2. Capítulo 3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ellos responden, ¿pero en qué hemos de volvernos? Como diciendo, si nunca nos hemos ido, estamos aquí, eres tú el que te fuiste. Una ceguera espiritual completa, falta de arrepentimiento. Y hoy vimos, la semana pasada también vimos, le dice en capítulo 3, ¿robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado. Y ellos responden, ¿en qué te hemos robado? ¿Ves? Es una constante. Y hoy, vuestras palabras han sido duras, violentas, arrogantes contra mí. Y nuevamente, para que no falte, la respuesta a ellos dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hecho? Caleb nos decía 2 semanas atrás, y usó un ejemplo que me gustó mucho, un ejemplo muy bueno de cuando los niños, alrededor de 3 años, hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y están en esta etapa del por qué. Pero que es interesante que llega un momento en el que esas preguntas se convierten en una demanda, se convierten en una exigencia, en un reclamo. ¿Por qué no puedo tener lo que quiero? No están preguntando, no es una duda genuina, ya brota de un corazón que está exigiendo o demandando algo. Y a la luz de todo esto que hemos leído y hemos estudiado en estas semanas, podríamos decir que el pueblo de Israel también no solo parecía este niño, sino se parecía más a un adolescente que tenía un concepto de sí mismo más alto del que la realidad o del que debería tener. Es esta edad en la que todos hemos pasado, que ya no somos niños, estamos en busca de nuestra identidad, de una formación cognitiva, de la personalidad. Hay muchos cambios, pero en la que creemos saberlo todo. Ahora ya lo sabemos, ahora ya el héroe ya no son nuestros padres, ¿no? Y no solo lo sé todo, sino que además yo no soy culpable de nada, ¿no? Esta etapa de desarrollo cognitivo, aunque es un comportamiento biológico normal, no anula la realidad de que la mayoría de las veces un adolescente, en ese sentido, de cómo percibe el mundo y de lo que cree conocer,
está equivocado si comparamos con el conocimiento acumulado con los años de un adulto, de un padre que le está cuidando. Y esto solo es un ejemplo. Pero me lleva al punto que espiritualmente a veces nos comportamos así. Con esta falta de entendimiento, en un corazón orgulloso que tiene un concepto de Dios más bajo de lo que realmente Él es, contrario a su naturaleza, y en consecuencia nos lleva a deshonrarle. Y en ocasiones nos lleva a ponernos en su nivel o por encima de Él, como yo sé más, yo no te necesito. A veces nuestros corazones así son. Y a veces no son palabras que expresamos con nuestros labios, que no son audibles, no es que digamos, Dios, yo sé más que tú. Pero nuestra actitud de querer tener el control de una situación es precisamente lo que refleja lo que hay en nuestro interior. La nación de Israel, comenzando por los líderes religiosos y extendiendo a todo el pueblo, hace una pregunta y habían llegado ya, porque aunque hacen una pregunta, realmente ya habían llegado a una conclusión en sus corazones. Y lo vemos ahí en el verso 14. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos? En otras palabras, de nada sirve que obedezcamos a Dios. De nada sirve que sepamos su ley y que obedezcamos. Ellos creían que la estaban obedeciendo. Pero la conclusión a la que llegan es, no vale de nada. No merece la pena. Y ellos están completamente cegados a su propia condición, totalmente incapaces de ver su pecado. Y me recuerda un poco a los fariseos del tiempo de Jesús. Yo creo que es como los inicios de este comportamiento, de este patrón, de aquellos que creían que no habían hecho nada malo, que por otro lado ellos merecían el favor de Dios por sus buenas obras. Dice Jesús que eran los que se hacían justos a sí mismos o que confiaban en su propia justicia. Hay un orgullo, y ese orgullo que inicia en el corazón te lleva a confiar en tus obras, a ser legalista, diríamos. Y sabes que eso eventualmente en algún momento nos puede llevar a la queja. A esta queja porque Dios, así como a los fariseos, así como los religiosos, no les da las bendiciones que ellos creen que merecen. Pero hagamos una pausa, un momento. Estamos diciendo con esto que no podemos preguntar a Dios y no podemos expresarle lo que nos agobia ante una realidad de un mundo en donde hay sufrimiento y circunstancias que no entendemos. ¿Será que no se puede preguntar a Dios? Claro, sí se puede. La respuesta es sí, sí podemos. Pero no es lo mismo la sinceridad con Dios que la arrogancia humana que se coloca a sí mismo como juez de Dios, que levanta su puño contra Él. Aquí no vemos preguntas sinceras como las que encontramos en el libro de Habacuc, por ejemplo, que ya lo estudiamos. O Job, el libro de Job, si tienes la oportunidad de leerlo alguna vez o si ya lo has leído, recordarás las preguntas que hace a Dios. O alguno de los salmos, que incluso vemos un corazón abierto y transparente a Dios derramándose y preguntándole ¿por qué y hasta cuándo, Señor? Pero aquí encontramos una queja contra Dios deliberada, que proviene de un corazón orgulloso. Y claro, no todos, déjame decirlo de otra manera, todos tenemos puntos ciegos. No podemos simplemente creer que esto era un problema nada más del pueblo de Israel y de esa época y que solo aplica para ellos y estamos leyendo historia pasada. Todos tenemos puntos ciegos en nuestro corazón. Pero el mensaje aquí es que en vez de poner
excusas o exigir explicaciones a Dios, podemos venir a Él. Como el rey David en el Salmo 139 le dice, examíname, Señor, ve, prueba si hay en mí perversidad y entonces muéstramelo y guíame en el camino. Pero aquí dentro del que acabamos de leer hay un problema que no hemos considerado todavía y es la gran interrogante. ¿Por qué los malos parecen prosperar? ¿Por qué los malos parecen prosperar? Si Dios es bueno, ¿por qué no interviene entonces? Y es una pregunta válida, es una pregunta común aún entre creyentes. Y que cuando como creyentes nos la hacen, incluso es difícil de responder. Y aunque este problema del mal o el problema del sufrimiento, honestamente es un melón que ahora mismo no quiero abrir porque no, además de que da para mucho, simplemente quiero enfocarme hoy y permitidme llevar esto a un punto dentro de este pasaje. En el verso 15 dice, hemos visto que los soberbios son felices. Felices, otras traducciones lo ponen como bienaventurados. Muchos pasajes, esta palabra del hebreo es la que se traduce en muchas versiones como bienaventurados. Hemos visto que los soberbios son felices, son más que dichosos, son bienaventurados. Que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Esa es la conclusión a la que han llegado el pueblo de Israel. Y se parece muchas veces a las conclusiones a las que nuestro corazón llega. Pero entonces, no pretendemos ahora mismo llegar a la respuesta completa de por qué hay sufrimiento y dolor. Pero sí que creo que el problema está en lo que el ser humano entiende por bienaventurado. En lo que el ser humano entiende por felicidad, por prosperidad. El pueblo de Israel y la humanidad hoy en día tenemos un concepto como sociedad equivocado de lo que es ser verdaderamente dichoso. Por supuesto que sí, nuestra mirada está puesta acá abajo en lo material, en lo terrenal, el concepto de éxito de un sistema de valores totalmente distintos a los del reino de Dios. Bueno, la conclusión a la que llegaremos siempre será la misma, esa conclusión engañosa. Yo me esfuerzo por ser buena persona, sea lo que signifique esto para cada uno. Yo me esfuerzo por ser buen cristiano y veo que los que no son tan buenos como yo prosperan, les va bien, tienen éxito o lo que sea. Pero ¿será que eso es ser bienaventurado? ¿Será que esa es la vida en abundancia que el Evangelio ofrece? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Qué es lo que nos ofrece Cristo? Jesús en su Sermón del Monte, y no vamos a entrar tampoco a detalle en eso porque es un tema muy, muy extenso, pero además ya tuvimos una serie de eso. Perdonadme que hoy estoy mucho con los anuncios a Spotify y al canal, pero tenemos una serie también que la nombramos Afortunados de Verdad y podrás ahí escuchar las bienaventuranzas. Pero Jesús en ese sermón, en el Sermón del Monte que se conoce, redefine lo que significa ser bendecido, verdaderamente afortunado o dichoso. Y tiene que ver más con una felicidad profunda y plena en el corazón, que no depende de las circunstancias externas o de la prosperidad material, sino de la relación con Dios, de entender quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Aquí es en donde entra la belleza del Evangelio, porque en Cristo tenemos el cumplimiento de cada una de esas bienaventuranzas. Por mencionar algunas, la humildad, el consuelo, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la pureza, la paz. Todos esos rasgos característicos que reflejan a Cristo, su persona, su carácter. Y que a medida que se encuentran en nuestras propias vidas, no solo somos más parecidos a Él, y esto trae honra y gloria a Él, sino que también ahí radica la verdadera felicidad. El Evangelio, este mensaje tan
contracultural, este mensaje tan disruptivo en otras ocasiones, incómodo. La realidad de que el ser humano no es tan bueno como cree que es, pero que hay un Dios que es bueno y que se ha acercado a nosotros, y que ahora por medio del poder de su Espíritu, que habita en todos aquellos que hemos recibido este don de salvación a nuestras vidas, este regalo inmerecido, ahora produce un cambio desde nuestro interior. El Evangelio no tiene que ver con querer cambiarnos a nosotros mismos exteriormente. El Evangelio tiene que ver con una renovación interna que produce fruto en lo exterior. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, aunque lo intentemos. Es el Espíritu el que nos ayuda en nuestras debilidades, como dice el apóstol Pablo. Pero entonces contrastándolo, tenemos aquí un pueblo que estaba pensando, mira, los malos ponen a prueba a Dios, es como esto, lo tientan, lo ponen a prueba y no les pasa nada. Y lo irónico es que Dios ya les había dicho, a través del profeta Malaquías, les había dicho, ponedme a prueba en esto, justo en lo contrario, ¿en qué? En la obediencia. Ponedme a prueba, probadme y a ver si no estoy yo dispuesto a bendeciros. Pruébame, pero en la obediencia. Pero estos hombres, viendo al necio, al insensato, al que no cree en Dios, y dicen, le va mejor. Ponen a prueba a Dios en su desobediencia y les va mejor. Qué irónico. Y ya para cerrar este punto, simplemente quisiera decirte, no te sientas condenado, no nos quedemos en la condenación si alguna vez nos hemos hecho la misma pregunta o hemos sentido envidia de la aparente prosperidad de los perversos. Y sí, elegí intencionalmente esta palabra de envidia, porque ¿sabes qué? La misma Escritura nos da ejemplos de ello. Salmo 73, un salmo que escribió Acab. Salmo 73, versos 2 y 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Pero más adelante, después de describir la actitud y el comportamiento de los arrogantes y de los impíos, el mismo salmista llega a la conclusión, el verso 17 y 18, hasta que, al entrar en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en terreno resbaladizo, los precipitas en la ruina. Es ahí en el santuario, en la presencia de Dios, en la intimidad que tenemos con Dios, que encontramos respuestas. Ante esta incógnita y ante esta tendencia natural de sentir que no merece la pena vivir para Dios. Pero es ahí, en nuestra propia relación con Dios, que no solo encontraremos respuestas, porque a veces Dios no responde de la manera que queremos que responda, pero sí que prometió paz. Prometió paz. Y confiamos, y con los ojos de la fe, y con la esperanza que tenemos, creemos y confiamos en que un día Dios pondrá fin a tanta maldad. Aunque ahora no lo vemos. Y bueno, spoiler alert, la próxima semana vamos a hablar un poco de eso. Pero avanzando en nuestro pasaje de hoy, ahora tenemos esta contraparte, el contraste. Versos 16 al 18, tenemos una actitud totalmente distinta, de un grupo diferente, de aquellos que temían a Dios. Aquellos que temían a Dios. Volviendo a Malaquías, verso 16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito ante él memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Los que temen a Dios. Y aunque la mayoría del pueblo de Israel era rebelde, no todo el pueblo estaba apartado de Dios. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que Dios guarda para sí mismo. No todo el pueblo pensaba igual. Y dice que los que le buscaban, lo hacían en verdad y eran temerosos, hablaron entre ellos.
Pero antes de avanzar, déjame hacer una anotación, como estas al pie al margen de la página. El temor de Dios en la Escritura no tiene que ver con miedo, no tiene que ver con terror, sino con una actitud correcta del corazón ante la grandeza de Dios. ¿Vale? Es como saber que Dios es un Dios todopoderoso, es el Dios todopoderoso, justo, que no tolera la maldad, es perfecto, pero que también es misericordioso, que también es amoroso, que también es bondadoso. Entonces no es un miedo de que Dios nos va a castigar, o no es el miedo a un ser supremo pero impredecible que en cualquier momento puede despertar de mal humor y hacerme daño, sino es un respeto sagrado que ante su poder y bondad nos da la confianza de que nunca nos hará daño. Y entonces ese Dios escucha, tanto a infieles como a fieles. Él sabe lo que hay en nuestros corazones y escucha también nuestras palabras. Pero es lo que hay en nuestro interior lo que importa, porque dice la Escritura que lo que abunda en nuestro corazón es de lo que hablamos. Y lo que decimos, nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. Y el pasaje es claro en decir que hablaron entre sí, aunque no dice exactamente qué es lo que hablaron. Pero es muy probable que se animaron entre ellos, hablaron entre sí. Verás, tanto los infieles como los que amaban a Dios, como este otro grupo, estaban viviendo las mismas circunstancias. No eran distintas. Vivían en el mismo sitio, misma época, bajo las mismas condiciones. Pero estos segundos estaban confiados, animándose unos a otros. Tenían una perspectiva más amplia. El mismo pasaje nos dice que aunque no se nos dice cuáles eran sus conversaciones, pero dice que los que pensaban, los que temen al Señor y honran su nombre. Otras versiones dicen los que piensan en su nombre. Que sus pensamientos perseveraban en Dios, en su carácter. No es nada más nombre, Jehová, como tú pensarías en el nombre de una persona. Me acordé de tal nombre, sino nombre tiene que ver con su carácter, con su persona, con quién es verdaderamente, con la esencia de Dios. Pensaban todo el tiempo en el amor de Dios. Y a pesar de sus circunstancias, descansaban con fe en sus promesas. Este grupo no eran insolentes como los anteriores, que tenían un concepto bajo de Dios y un concepto más alto de sí mismos. Y no digo que sean perfectos, seguramente como todo ser humano eran pecadores también, pero confiaban y honraban el nombre del Señor. Y aún en medio de la injusticia y la maldad que había a su alrededor, podían descansar en Dios. Y esto también está vigente aún para nosotros hoy. En Cristo hay un propósito, aún para el sufrimiento, aún para esas circunstancias que a veces preferiríamos evitar en nuestra vida y que ahora mismo no encontramos un sentido. A la luz del Evangelio hay un propósito. Y Dios nos ha salvado por gracia, sí, solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es una experiencia personal, muy personal. Pero también hay un gran valor en el sentido comunitario. Como dice Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 10, esta idea de estimularnos los unos a los otros, de considerarnos, de priorizarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Animarnos unos a otros. Dios, ese Rey eterno, es un Dios cercano también. No es el Rey tirano sentado en su trono, apartado de su creación. Él toma en cuenta tu dolor. Él toma en cuenta tus lágrimas.
Como poéticamente dice el Salmo 56, Él las recoge como si las recogiera en un frasquito y las apunta en su libro. Tenemos una esperanza. Que algún día Él limpiará, enjugará todas las lágrimas de los ojos de los que lloran. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Imagina la cercanía de un Dios, lo que implica que alguien se acerque a limpiar tus lágrimas, que alguien se acerque a recolectarlas en un frasco. Lo que ahora no ves no significa que Dios no esté actuando en medio de los problemas. Así es nuestro Dios, cercano. Y somos llamados a llevar esa misma consolación a otros. Si el dolor parece no tener sentido, y algún día entenderemos y diremos, grandes, maravillosas y justos y verdaderos son todos tus caminos, Dios. Por lo menos quedémonos con esto para aquí y el ahora. Las pruebas que nosotros atravesamos pueden ser usadas para traer consolación a otros. Si quieres encontrar una sola utilidad a tu dolor, es esa. Que nuestro propio sufrimiento, que nuestro propio llanto no nuble nuestra mirada al punto de que nos impida ayudar a otros, animarles a otros, consolarles. Cristo sufrió, Cristo padeció, fue abandonado en la cruz para que ahora nosotros seamos recibidos, consolados, amados por nuestro Padre. Y ahora con esa misma consolación que recibimos podemos usarla para consolar a otros. Qué hermoso es el Evangelio. Y el verso 17 dice que este segundo grupo, los que temieron a Dios, serán su especial tesoro. No es que sean distintos a los demás en cuanto a superioridad o haya méritos en ellos. Simplemente es más como un hijo obediente que, aunque imperfecto, complace a un padre por su obediencia. Lo hace sonreír. Así que Dios se alegra en sus hijos, aquellos que le buscan y que buscan agradarle de corazón. No para ver qué obtienen, yo ya obedecí, ahora Dios, ¿qué me vas a dar? Sino agradarle de corazón. Por supuesto, hay esta idea de la gracia común, el amor, la misericordia que Dios da a toda la humanidad, que benefician a todo ser humano. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, dice la Escritura. Pero la fidelidad a Dios tiene un lugar especial en su corazón. No para ganar salvación. Recuérdalo. La obediencia no es para ganar nuestra salvación, ni para creernos mejores tampoco que otras personas. Pero la obediencia agrada a Dios desde la complacencia que produce al Padre ver cada vez más la imagen de Cristo en nuestras vidas. El reflejo de su propio carácter. Los creyentes, su iglesia, su pueblo, no somos un grupo mejores, perfecto, superiores. Para nada, ¿qué va? David oraba hace un momento y es hermoso. Que podemos venir y arrepentirnos de que muchas veces no somos congruentes lo que predicamos, lo que decimos creer con lo que hacemos. Pero eso es lo que agrada a Dios, que vengamos en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hace la diferencia entre el primer grupo y el segundo. No es la perfección de sus obras, de sus actos. Es el reconocer que han fallado. Es reconocer su condición, su pobreza espiritual. Y en vez de culpar a Dios por ello, vienen a Él en humildad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Qué hermoso. Al final del verso 17 dice, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Como un padre. Qué hermosa figura. Dios siempre listo para perdonar a un corazón arrepentido. Tan rápido, tan pronto como un padre amoroso
estaría dispuesto a perdonar a su hijo. Y verso 18, ya para terminar, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este verso habla de un momento en el futuro. ¿Cuándo? Bueno, hay distintas posturas. Y por temas de tiempo, y tampoco es el enfoque de hoy, pero lo que tenemos claro es que no vemos aún todavía cumplida esa promesa. No tenemos aún la capacidad plena de diferenciar entre el justo y el malo. Podemos sí tener un criterio y juzgar a partir de lo que vemos, pero no podemos ver todavía las consecuencias plenas del malo. De hecho, ese es precisamente el problema, que no vemos aún las consecuencias del que creemos que merece un castigo, del que engaña. Y es verdad que Dios dijo: por sus frutos conoceréis un árbol, ¿no? Si son buenos o malos los frutos, podéis conocer si es bueno o malo el árbol. Pero también es verdad que el mismo Señor enseñaba que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y ese es el punto que quiero traer aquí. Dejemos al Señor el juicio para el día en el que Él actuará, dice ahí, en el día en que yo actúe. Porque no sea que al querer volvernos jueces nosotros y querer arrancar la cizaña, dañemos también el trigo. Y entonces, para nosotros, para finalizar, la respuesta a la maldad, a lo que vemos hoy, aunque no la tenemos del todo, confiamos en que algún día discerniremos por completo. Y confiamos en que algún día Dios pondrá fin a tanta maldad. Ahora mismo solo podemos esperar en la paciencia y en la misericordia de Dios que Él tiene para con la humanidad. Que no es que retarde sus promesas, sino que Él es paciente para con nosotros, para con la humanidad, dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú ya has creído en Cristo, si tú ya eres un hijo de Dios, y esta es la parte muy personal, no desmayes. No te canses cuando estás siendo disciplinado por tu padre. No te sientas destruido. Confía en que es mejor la disciplina al momento de un padre amoroso que dejarte hacer lo que quieras, que dejarte hacer lo que tú deseas. Para los impíos, que parece que no hay consecuencias de sus actos hoy en día, esto no es lo mejor para ellos, porque sabes que están acumulando ira para el día del juicio final. Pero para ti que eres su hijo, la disciplina es un acto de amor. Un acto de amor para corregirnos, no para destruirnos. Porque el castigo y el juicio que merecían nuestras desobediencias ya los llevó Jesús en la cruz. Y esta verdad del amor de Dios en el Evangelio, entonces nos lleva a amar libremente a Dios, a los demás, honrar y darle toda la reverencia a su nombre.